Bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bendiciones. Vamos a seguir con estos temas que estamos hablando sobre la familia, para edificar la familia, ¿no? Según la palabra de Dios, según la guía de nuestro Señor. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de las palabras, ¿no? Sobre el poder que tienen nuestras palabras hacia las demás personas. Y hoy vamos a empezar con el poder del ejemplo. Amén. Amén. Y es muy importante esto porque el ejemplo o las acciones que tenemos, ¿no?, hablan mucho más que las palabras, ¿no? Quizás podemos hablar bien, quizás podemos bendecir a otros con nuestras palabras, quizás podemos predicar bien o ser un ejemplo a la hora de hablar, ¿no? Pero muchas veces tenemos actitudes que nos dejan mal, ¿no? Y que cualquier persona que nos ve con esas actitudes dice, la verdad que se hace llamar cristiano, pero mira lo que hace, ¿no? Así es. Y sobre ese tema queremos empezar. Muchos dicen si esa persona es un buen cristiano en la casa, tiene buenas conductas en la casa, ese es un buen cristiano, ¿no? Y dice la palabra del Señor que nosotros somos como cartas leídas, ¿no? No solamente adentro de nuestra casa, sino donde pise la planta de nuestros pies. Las personas que nos vean van a ver si nosotros reflejamos las conductas de nuestro Señor Jesús o no. ¿Amén? Amén. Y para empezar, les pedimos que puedan abrir sus Biblias. Amén. En Filipenses capítulo 3, verso 17. Amén. Bendecimos la vida de cada uno de los chicos del grupo. Sabemos que este es un año de victoria para cada uno. Amén. Dice la palabra del Señor: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Y esto se refiere específicamente a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que siempre tenemos que buscar la guía de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, y ver cómo se comportaba Jesús, ¿no? Cuando era atacado, cuando era amenazado, cuando era burlado, en los momentos donde hasta le escupieron, ¿no? Tantas cosas pasó el Señor y siempre respondía con amor, ¿no? Y es esa actitud que debemos tener. Muchas veces es lógico, nuestra naturaleza humana va a provocar que apenas nos miren mal ya vamos a querer reaccionar, ¿no? Entonces, nuestra conducta tiene que hablar más que nuestras palabras. Así es. Pero siempre enfocándonos en Cristo, ¿no? En Jesús. Seguir los pasos de Él. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar porque no es fácil, ¿sí? Pero cada día poder ponerlo en práctica, cuando me tratan mal, reaccionar con una buena acción, ¿no? Cuando me hablan mal, hablar bien. Cuando me tratan de una manera que a mí no me agrada, responder con amor, ¿no? Y de esa manera, como decía, va a ser difícil, pero de a poco, paso a paso, vamos a ir logrando que eso se instale en nuestras vidas y que podamos ponerlo por práctica, ¿no? Y que ya empecemos a reaccionar siempre de esa manera, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero así reacciona todo el mundo. Pero tenemos que recordar que nosotros no somos de este mundo, sino que somos del reino del Señor, del reino del cielo. Amén. Y cuando se instala el reino de los cielos en nuestras vidas, nosotros tenemos las conductas del reino de los cielos. Y las conductas del reino de los cielos es totalmente diferente a las conductas de este mundo. Amén. De cómo se manejan las personas de este mundo. Por eso, cuando alguien nos trata mal, nosotros les tratamos bien. Cuando alguien nos odia, nosotros les amamos. Cuando alguien nos bendice, cuando alguien nos maldice, nosotros los bendecimos. Amén. Amén. Y acá también en el punto 3 vemos que hablas de los jóvenes, ¿no? Cómo es la actitud que tiene que tener un joven, ¿no? Que está
Primera de Timoteo 4:12 es la exhortación a los jóvenes. Y dice: ninguno tenga a poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Y es lo que veníamos hablando. Podemos, como decía, reaccionar mal, ¿no? Y decir, total soy joven, hago lo que quiero, no. Simplemente tenemos que seguir los pasos de Jesús. O sea como sea, si somos jóvenes, si somos maduros, si somos adultos, en la posición que estemos, siempre tenemos que tener la actitud que tuvo Jesús, ¿no? Y reaccionar como Él reaccionaba, ¿no? Y que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Amén. Vamos a ir a 1 de Pedro 3:1. Y dice la palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Amén. Y acá está hablando claramente de nuestra conducta, ¿no? De cómo debe ser nuestra conducta. Y nosotros tenemos que ganar a las personas que están alrededor nuestro, a nuestros familiares, a aquellos que no conocen a Jesús, a través de nuestra conducta, ¿no? Sin palabras podemos reflejar a Cristo, podemos ganarles a esas personas para el Señor, amén. Ya sea si dentro de nuestra casa hay personas que no conocen al Señor, a ellos les va a atraer esa conducta amable, esa conducta, ¿no? que nosotros imitamos siempre a nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que sin palabras, solo con nuestra conducta nosotros podemos conquistar o atraer a Jesús a esas personas, quizás dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, que no conocen al Señor, amén. Amén. Y más que nada también, ¿por dónde empezamos? Por nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Mostrándole a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos o con las personas con las que estemos conviviendo, ¿no? Demostrarle una verdadera conducta de un cristiano, ¿no? De cómo responde con amor, cómo se comporta siendo solidario, ayudando al prójimo. Tiene que tener ese comportamiento siempre de buscar hacer lo bueno y no lo malo, ¿no? Porque en nuestra casa es donde nosotros tenemos intimidad, ¿no? Es el lugar donde nadie nos ve, pero sí nos ven los que están más cerca nuestros, ¿no? Y eso es muy importante, empezar primero por casa, ¿no? Y después sí, ir expandiéndonos, ¿no? Demostrarlo en nuestro trabajo, demostrarlo en la escuela, demostrarlo en la calle, en todo lugar donde nos movamos, poder demostrar el amor de Jesús en todo momento. Amén, porque todo el tiempo nos están observando. Amén, así que nuestras conductas deben hablar más que nuestras palabras. Por eso se habla del poder, ¿no? Del ejemplo. Debemos ser ejemplo con nuestra conducta. Amén. Debemos ser ejemplo como padres, debemos ser ejemplo en nuestro matrimonio, debemos ser ejemplos como hijos. Amén. Debemos ser ejemplo en cada área donde nos toca estar, nos toca pisar. Amén. Para poder ganar a esas personas para el Señor también. Amén. Y muchas veces quizás decimos, pero nadie nos ve, ¿no? Y tenemos conductas que son incorrectas, pero hay alguien que nos está viendo. En la intimidad está Dios, ¿no? Mirándonos en todo el tiempo, ¿no? Y es Él quien nos da recompensa de cómo nosotros nos comportamos en intimidad, cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo, ¿no? Las actitudes que tomamos y que tenemos, nuestro propio pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se te cruza por la cabeza? O sea, si alguien estás hablando por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y alguien te responde mal, ¿no? Así estés solo, o sea, ¿qué va a cruzar por tu cabeza? ¿No? Si vas a reaccionar mal, vas a querer devolver ese golpe o
vas a tomar una actitud de decir, bueno, lo dejo, total esto no me va a lastimar, no me va a herir, y no voy a dejar que eso afecte mi vida íntima, ¿no? Y en la casa, como mencionábamos recién, ¿no? Tenemos que perdonar nuestras ofensas, tenemos que perdonar las ofensas y no guardar amargura, ¿no? Vayamos a Hebreos 12:15. Sí, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Y es lo que hablábamos recién. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjense hasta qué punto puede llegar, ¿no? Dios es un Dios de amor, ¿no? Que estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde obtenemos recompensas, ¿no? Sin merecerlo, ¿no? Y dice, no dejen, o sea, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Es como un ejemplo que siempre le doy yo a los chicos, que cuando una persona guarda amargura, guarda rencor, guarda pecados, guarda cosas del pasado, y esa persona está mal, es como una manzana en un cajón de manzanas. Esa manzana está podrida por dentro y empieza a podrir todas las demás manzanas. Entonces, como padres, debemos estar sanos espiritualmente, ¿no? Como persona, cada uno individualmente debemos estar sano en nuestro interior, para que lo que nosotros tengamos adentro sean esos ríos, esas fuentes de agua viva que puedan producir un cambio en nuestros hijos, un cambio en las personas que salpiquen, y que no seamos como esas manzanas podridas que pudren a las demás manzanas, que pudren a todo lo que está a nuestro alrededor. Amén. Muchas veces nos pasa, muchas veces en la casa, ¿no? Que cuando tenemos hijos y estamos todo el día con actividades, estamos cansados, ¿no? Y muchas veces ya estamos agotados y por ahí sale una bronca, sale una rabia, y eso contamina a las demás personas. Quizás era un momento de paz, de tranquilidad, pero uno se enoja, a uno le brota quizás la ira, la ofensa, el rencor de adentro, y eso contamina a las demás personas. Y de eso está hablando, ¿no? Que no seamos piedra de tropiezo para las demás personas, sino que seamos esas personas que con nuestras conductas lleven a esas personas, ¿no? A Cristo. Amén. Amén. Habla también de callar por amor, ¿no? Tenemos que aprender a callar por amor. Muchas veces, como decíamos, tenemos discusiones, ¿no? Y quizás para no llegar a mayores, ya tenemos que aprender a callar por amor, ¿sí? Más allá de si tengamos la razón o no, siempre es llegar a una conciliación, a un acuerdo y decir, bueno, o sea, tenemos que tratar esto, pero sin llegar a un límite de una discusión fuerte, grande, algo que nos lleve a pelear, ¿no? Sino que aprendamos a callar por amor. Y eso está en Efesios 4, 1 al 2, que lo voy a invitar a buscar. Efesios 4. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. Amén. En amor. En amor. Amén. Debemos soportarnos los unos con los otros. Y muchas veces quizás no vamos a estar de acuerdo, pero por amor, ¿no? Tenemos que mirar a Jesús, ¿no? Que mirar que Él sea nuestro centro, mirarlo a Él, ¿no? Y seguir avanzando. Muchas veces como papás, ¿no? Cuando tenemos que solucionar algunas cosas, no hablarlo enfrente de los hijos, no hablarlo enfrente de la suegra, del suegro, enfrente de los sobrinos, de los tíos, ¿no? Sino tener esa privacidad, ¿no? Muchas veces pasa que quizás quieren sacar los trapitos al sol, pero debemos ser tolerantes los unos con los otros. Amén. Amén. Y habla también de
el no estar marcando constantemente los errores del otro, ¿no? Es cierto que muchas veces nos va a enojar situaciones, o sea, nos van a hacer enojar situaciones en ver cosas repetidas en el otro, ¿no? Errores repetidos en la otra persona. Sí, o sea, llega un momento que la persona se cansa, ¿sí? Pero tenemos que aprender a callar por amor y también al no estar constantemente marcando los errores del otro. Una vez decía el pastor, es como un pajarito que todo el tiempo está tiqui, tiqui, tiqui en la cabeza, y uno empieza a actuar como el Espíritu Santo en la otra persona, ¿no? Como consejero, como la persona que está todo el tiempo diciéndole no hagas esto, no hagas lo otro, y tenemos que dejar ese lugar a Dios, ¿sí? Tenemos que agarrar y orar por esa persona y decir, Señor, trata con él, que empiece a madurar, que empiece a cambiar, que vea esas actitudes que no me agradan y que empiece a ver y que empiece a cambiar y que empiece a crecer espiritualmente, ¿no? Amén. No es que estamos apañando el pecado de la otra persona, sino que ambos, ¿no? Tienen que darse cuenta de las cosas y ponerse en el zapato del otro, como se dice, ¿no? Para llegar a un acuerdo, para ser ejemplo, ¿no? En conducta, llegar a un acuerdo para ser ejemplo y reflejar a Jesús en nuestras vidas. Amén. Así que en Amos 3.3 habla del tema del acuerdo, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Y ustedes qué piensan? O sea, si dos personas no están de acuerdo, ¿andarán juntos o uno irá para un lado y otro para el otro? O sea, lo que simplemente pasa siempre es cuando hay un desacuerdo, ¿no? Hay una desunión, ya no hay más unión, entonces uno tira para un lado y el otro para el otro, y es donde empiezan los verdaderos conflictos, ¿no? Más que nada también hablando en el ámbito familiar, ¿no? Por eso siempre tenemos que llegar a un acuerdo, ¿sí? Hay veces que tenemos que ceder cosas y hay veces que hay veces que la otra persona también tiene que ceder, y es así como debemos trabajarlo diariamente. Bueno, y muchas veces también nos ha pasado que seguramente a muchos también, el tema de no tener un ejemplo, ¿no? Porque muchas personas dicen, yo soy así porque a mí nunca me enseñaron cómo era, cómo se hacía, o ¿no? porque mi mamá fue así o porque mi papá fue así, yo reacciono de esta forma, a mí me criaron así, pero la palabra del Señor nos enseña que nuestro mayor ejemplo es Jesús. Amén. Tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús. Amén. Y más allá de que quizás no tuvimos ejemplo de nuestros padres, pero en este tiempo Dios nos da la oportunidad de ser cabeza de una nueva generación. Amén. Una nueva generación plantada en la palabra del Señor. Amén. Plantada en el ejemplo, en la conducta que nos enseña nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Como conclusión, queremos dejar dicho que tenemos que ser luz, ¿no? En nuestra familia primeramente y después en todo lo demás. O sea, frente a todas las demás personas que nos rodean, ¿no? Tenemos que ser luz. ¿Y qué es ser luz? Es ser imitadores de Cristo, alumbrar, ¿no? Donde hay oscuridad. Quizás en nuestra casa estamos viviendo actualmente mucha pelea, estamos viviendo situaciones feas que no nos agradan. Bueno, nosotros tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Que empiece por nosotros, tomar la iniciativa nosotros de decir, bueno, desde hoy empieza a cambiar nuestra vida y empieza a cambiar nuestra familia porque así lo queremos. Amén. Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Entonces, que seamos ejemplo, que seamos luz. Amén. Y que tengamos la conducta de Cristo en nuestro hogar. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.